Nos vamos ahora a noticias internacionales. Ya les adelantábamos, Javier Milei, el presidente argentino, está en el centro de la polémica en Argentina a propósito de esta denuncia de una supuesta estafa a través de una criptomoneda. Isel Guerra nos va a contar de este hecho y de las declaraciones que dio ayer en una controvertida entrevista que dio el presidente argentino. Así es, con Milei, que ha roto el silencio después de esta polémica que ha escalado precisamente en el país vecino y que se tomaba el fin de semana y las repercusiones que han continuado, por cierto, durante estos últimos días. Una entrevista que era publicada el día de ayer por Todo Noticias, una entrevista grabada que le concede precisamente el mandatario trasandino a Jonathan Viale desde el despacho de la Casa Rosada, y donde aquí Javier Milei básicamente se dedicó a desmarcarse, ¿no?, de este escándalo, de esta acusación de estafa por la publicidad de la criptomoneda meme Libra, ¿no? Y claro, aquí Milei negaba cualquier responsabilidad. De hecho, él señalaba que los afectados son hiperespecialistas que sabían muy bien a lo que estaban entrando y que esto en rigor era un problema entre privados. Muy llamativa la declaración. Sí, porque básicamente él señala, no lo promocioné, lo difundí, en alusión precisamente a esa publicación en su cuenta de X y en Instagram. Claro, y hace alusión como a su entusiasmo por estas cosas de la tecnología, dice, claro, que lo llevó a difundir esto sin tener mayor detalle, pero sin ningún asomo de arrepentimiento, digamos, o de asumir algún tipo de culpabilidad o de hacer un mea culpa respecto a lo que ocurrió y a los efectos que tuvo, sobre todo, que dejó a miles de personas con pérdidas bien importantes. Sí, de hecho, Javier Milei hace alusión precisamente a la cantidad de personas que se pudieran haber visto afectadas, ¿no? Él señala que no fueron más de 40.000 personas o 44.000, sino que él habla de 5.000 y de hecho señala las nacionalidades, que no fueron argentinos, sino que señalaba él fueron ciudadanos chinos y estadounidenses. Vamos a revisar parte de las declaraciones que concedía en esta entrevista grabada a Todo Noticias. ¿Para vos no cometiste ningún error? Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender. Parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente de Argentina, quien señalaba que tenía que levantar los filtros, ¿no? Sí. Que él es presidente. Básicamente esa es la principal acusación que se hace en este caso, ¿no? Porque siendo el mandatario de un país hace ese tipo de promociones o difusiones, como lo señala también el propio mandatario trasandino. Ojo con otra de las frases que mencionaba en esta entrevista Seba. Si vas al casino y pierdes plata, ¿cuál es el reclamo? Básicamente aquí Milei aseguraba con esta premisa que es uno de los riesgos que existe al comprar este tipo de criptodivisas. Y claro, aquí Milei también señala que por querer darle una mano a estos argentinos que necesitan financiamiento, me comí un cachetazo. Perdió el Estado nada y no debe haber sido más de 5 argentinos afectados. El resto son estadounidenses y chinos, señalaba en esta entrevista Seba, que ha tenido una serie de repercusiones por lo demás. Y unas analogías excéntricas, haciendo alusión, por ejemplo, a la ruleta rusa, ¿no? Claro. Y que en la práctica aquellos que perdieron estaban conscientes del riesgo al que se exponían y por lo tanto les tocó la bala, dice. Claro, exactamente, sí, exactamente. Ese es el punto que plantea Javier Milei, que en estas primeras horas del día martes ya los medios trasandinos han comenzado a recopilar. Vamos a revisar, de hecho, algunas de las portadas con las que amanecen a esta hora los trasandinos, que dan cuenta por lo demás de la reacción que ha tenido en los medios precisamente esta entrevista y estas declaraciones. Vamos a revisar
partiendo, por ejemplo, por Clarín, que hace alusión también precisamente a este cachetazo, ¿no?, que menciona Javier Milei en esta entrevista, donde él reconoce, por lo demás, que tuvo un costo político este escándalo, teniendo en cuenta que la oposición aquí ha estado planteando la posibilidad de que Milei pueda enfrentar una especie de juicio político, ¿no? Allí se requieren 12 tercios, lo estamos viendo allí en pantalla, la portada de este día de Clarín. Milei admitió que tuvo un costo político, el escándalo de cripto, allí también se menciona, ¿no? Me comió un cachetazo, dijo, aclaró que no lo promocionó, sino que lo difundió y que consideró que no se trata de un problema entre más bien se trata de un problema entre privados, de personas hiper especializadas en el que el Estado no jugó ningún rol. Seba, vamos a revisar ahora La Nación, con qué amanece hoy precisamente este diario argentino. Y solo de Clarín, la editorial que trae es muy dura, porque a propósito de este escándalo dice que se pone en duda el principal activo de Milei y se preguntan, ¿es un economista exitoso? Es parte claro. de los cuestionamientos, ¿no?, que surgen a partir de este escándalo. Teniendo en cuenta además de que Milei amasó precisamente su imagen pública como un economista, claro, a través de las entrevistas que daba a los medios argentinos. La Nación, Milei sobre el escándalo. Yo no hice nada malo, ellos sabían el riesgo que corrían. Menciona allí, por cierto, este otro medio trasandino durante esta jornada, donde aquí además en su medio digital titula, ¿no?, buscó despegarse del escándalo de cripto, mencionando esta frase que ha quedado de esta entrevista, ¿no?, que él no lo promocionó y que además se comió un cachetazo, que de hecho es también en la portada con la que titula este día, el día, no promocioné Libra y me comí un cachetazo. Bueno, esas son las frases, ¿no?, que han marcado esta entrevista, Seba. Ese sin duda es uno de los temas de esta jornada también, y vamos a estar hablando de eso más adelante. Han comenzado los diálogos entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita. Hay ya algunas declaraciones bastante importantes respecto a ese encuentro. Aquí el Kremlin ha señalado que Putin está dispuesto a hablar con Zelensky si es necesario. Vamos a estar dando todos los detalles más adelante, Seba, respecto de esta otra noticia que también llega desde el otro lado del planeta. Vamos a estar con eso, por supuesto. Isel Guerra nos acompaña durante esta mañana aquí en CNN Chile Radio con las noticias internacionales en unos minutos más. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba, que estés bien. Muy bien. Bien, 8:46. Vamos a ir a otro tema para hablar del ámbito de la salud, de una serie de asuntos bien relevantes y uno de ellos muy importante tiene que ver también en un contexto además de cambio en el sistema de salud desde el punto de vista normativo de la legislación, donde el sistema está sufriendo transformaciones bien relevantes a propósito de la ley de ISAPRES y del auge también que empieza a cobrar FONASA dentro del sistema. Es importante también destacar otras normativas que están en plena vigencia y de las que muchas veces se sabe poco, a propósito de la ley de urgencia, por ejemplo, y de su implementación también en nuestro país. Un reciente estudio desarrollado por Interclínica muestra que casi la mitad de los encuestados sabe precisamente en qué consiste la ley de urgencia, pero son muy pocos quienes conocen los detalles respecto a las implicancias económicas también que están detrás